Continuamos con el módulo 1 de Introducción a la Gestión de Riesgo. Hablaremos ahora sobre los análisis de riesgos. En este sentido, tenemos que tener presente lo siguiente. El análisis de riesgos son un proceso de varios pasos destinados a mitigar el impacto de los riesgos en las operaciones empresariales. Se utiliza para asegurar que todos los aspectos de la empresa están protegidos de posibles amenazas. Resaltamos todos, que ese sería el ideal, pero sabemos que el llegar a todos esos distintos aspectos, pudiese necesitar una gran cantidad de tiempo e incluso de dinero. En algunos momentos tenemos que definir exactamente cuáles son esos todos aspectos que vamos a evaluar. De igual manera, se debe realizar de manera periódica a fin de minimizar la vulnerabilidad de la empresa ante acontecimientos inesperados. Con esto en mente, entonces tenemos que tener presente que el análisis de riesgo considera la evaluación de los riesgos identificando peligros, la gestión de esos riesgos a través de políticas y decisiones de gestión sobre esos riesgos y como siguiente aspecto lo que es la comunicación de los riesgos. Debemos tener un intercambio de información que involucre de lo que involucra el riesgo. En tal sentido, la evaluación de riesgo es solo un componente del análisis de riesgos. La gestión de riesgos es el control y la evaluación de los activos asociados a los riesgos. En pro de los activos de los riesgos, la comunicación de riesgos es el intercambio de información sobre los mismos. A diferencia del análisis de riesgos, la evaluación de riesgos se centra principalmente en la seguridad y en la identificación de los peligros o las amenazas que pudiesen estar presentes. Complementando nuestro análisis de riesgo, tenemos una serie de tipos. Pudiésemos tener análisis de riesgos y beneficios, cual consiste en sopesar los pros o beneficios versus los contras o desventajas o riesgos de una acción. Esto contribuye en la toma de decisiones entre ejecutar o no una acción u optar por una acción de riesgo que considere pagar más por un seguro, que más adelante veremos de que esto es transferir el riesgo como tal. Otro es evaluar las necesidades, que no es más que un proceso sistemático de identificación y evaluación de las necesidades y carencias de la organización. Para ello, esto nos ayuda a reorientar recursos hacia la consecución de objetivos de forma eficaz. También tenemos análisis de impacto empresarial, que implica la planificación de las interrupciones operativas causadas por catástrofes naturales y otros factores externos. Son la base para invertir en estrategias de recuperación, prevención y mitigación. También tenemos los análisis de modos, defectos y fallos, eso que es un método sistemático para anticipar posibles fallos en los procesos empresariales y mitigar su impacto. En este caso se mejora la fiabilidad o la confiabilidad de los productos y servicios y reduce el costo de los fallos. Otro tipo de análisis de riesgo es los análisis causa-raíz, que se centra en identificar y eliminar las causas profundas para resolver los problemas. Este análisis nos ayuda a la prevención de problemas recurrentes al dirigirse a los sistemas ineficaces que los originan. Entonces, como vemos, tenemos 5 tipos de análisis de riesgo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas y sus áreas de aplicabilidad. Asimismo, entonces tenemos que tener presente dos aspectos principales. El análisis de riesgo lo vamos a hacer a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo. En el caso del análisis de riesgo cualitativo, este análisis califica o puntúa el riesgo en función de la percepción de la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. Ejemplo de ello son herramientas de análisis causa-raíz o el 5 porqués u 8 Ds o las matrices de riesgo cualitativas. Son algunos ejemplos de análisis de riesgo cualitativo. En contraparte, los análisis de riesgo cuantitativos
calculan el riesgo a partir de los datos disponibles. Ejemplos de ellos son el análisis de impacto de negocios, el análisis de modos y efectos de fallas y el análisis de riesgos y beneficios. Y ellos como tal los podemos catalogar en algunas matrices en las cuales vemos en un eje la probabilidad, que puede ser algo muy probable, probable, improbable o altamente improbable, o en algunas otras subdivisiones. Y a nivel de consecuencias lo podemos ver desde el punto de vista de fatalidad, de lesiones importantes, de lesiones leves o de lesiones insignificantes. Y se ve en esta matriz que se reflejan tres niveles de riesgo: nivel de riesgo alto, nivel de riesgo medio y nivel de riesgo bajo. Con esto presentamos un pequeño resumen de cómo es el análisis de riesgo dentro de lo que es nuestro curso de gestión de riesgo y que a medida que desarrollemos vamos a ir profundizando en él.